El panel de ahora fue una exigencia de la Junta de Directores de la CIP y del Comité Ejecutivo de la CIP, por cuanto la posición de la CIP, que se viene adoptando desde 2018 en adelante, a través o después de la Declaración de Salta, llevó a muchas personas, socios de la CIP, a tratar de interpretar bien cuál es la posición de la CIP en este sentido. Y lo acompañan a ustedes, y no los quiero presentar mucho porque ya han ido trabajando y los han visto durante toda la jornada, excepto a Danilo Arbilla, que no lo hemos tenido en el escenario en estos, que él es obviamente un expresidente de la CIP que se une al equipo de autoridades actuales de la CIP, Jorge Canaguati, presidente, Roberto Roch, vicepresidente segundo, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Gracias. Gracias, Ricardo. Buenos días de nuevo a todos. Nuestro trabajo sobre la relación entre medios de comunicación y plataformas digitales comenzó hace muchos años. Sin embargo, se acentuó desde octubre del 2018, cuando creamos y adoptamos la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital. Entonces, dijimos en el artículo 12, abro comillas, los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que pueden afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información. Cierro comillas sobre el artículo 12. Ese principio fue visionario para una lucha que estamos librando ahora. Fue, inclusive, anterior a la directiva de la Comisión Europea del 2019 sobre los derechos de autor. Otro hito importante fue la solicitada que firmamos el 21 de septiembre del 2021, junto a una veintena de organizaciones de medios de nivel global y regional. Les reclamamos a las plataformas que los medios deben recibir una retribución justa, razonable y universal por los contenidos que distribuyen y monetizan como parte de su estrategia de publicidad digital, así como por los beneficios directos e indirectos que obtienen de ellos. Desde entonces estamos enfrascados en esta lucha que tiene que ver con la sostenibilidad de los medios y su salud financiera para que puedan seguir siendo independientes. Quiero destacar algunos conceptos sobre los que hablé este año en Punta del Este, convocado por la UNESCO el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Si bien reconocemos en nuestra industria que la crisis económica agravada por la pandemia tiene que ver con el proceso prolongado de la transformación digital, el mayor problema que enfrentamos tiene que ver con la migración de los ingresos de publicidad que fueron absorbidos por las grandes plataformas digitales. En ese sentido, la declaración de WINOEC más 30 del UNESCO expresa que la sostenibilidad económica es un requisito previo clave para su independencia y pide a las compañías digitales que apoyen a los medios a través de acuerdos de asociación inclusiva y medidas financieras. El tema de la sostenibilidad y la independencia de los medios también fue abordado por el Parlamento Europeo a principios de septiembre con la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que en resumen pide a las 27 naciones reforzar la libertad editorial de las empresas de comunicación y protegerlas de medidas nacionales injustificadas, desproporcionadas y discriminatorias. Creemos en la CIP que el camino puede ser mediante acuerdos directos de las plataformas con los medios, reconociendo el derecho de autor de los creadores y productores de contenido.
o también mediante la adopción de políticas públicas como el Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales de Australia, aprobado en febrero del 2021. Con ese código, los medios obtienen de las plataformas más beneficios que los que obtenían antes. También estamos atentos a legislaciones parecidas en Canadá y en Estados Unidos que permitirán a los medios negociar con las plataformas sobre lo que escucharemos esta tarde. Asimismo, escucharemos hoy que Google tiene programas de apoyo a los medios. En varios países están pagando licencias por el uso de contenidos a través de Showcase y otras iniciativas como Web Stories. Sin embargo, como hemos recalcado a Google, creemos que esos programas no son suficientes y deben ser intensificados. Como lo demuestran nuestras asambleas, siempre estaremos abiertos e insistiremos con mecanismos de diálogo y negociación con las plataformas, pese a que a veces nos sentimos en una lucha desigual y desproporcionada si consideramos el tamaño y la fuerza de estas empresas. En la CIP sostenemos que la sostenibilidad del periodismo, un bien público como lo define ahora la UNESCO, es un bien del Estado democrático, responsabilidad que no puede evadir ningún gobierno, en especial cuando vemos cómo avanzan las arenas de los desiertos informativos en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina o Colombia. Más allá del apoyo a iniciativas sobre remuneración de contenidos a quienes los producen y crean desde hace 3 años con la CIP, también venimos insistiendo que los gobiernos deben adoptar políticas públicas que garanticen la supervivencia del periodismo. Deben crear incentivos fiscales directos a la producción del periodismo, incentivos a las audiencias para que se suscriban y apoyen al periodismo o a los anunciantes para que inserten publicidad en los medios, créditos blandos para apoyar la apertura de nuevos medios o para la adopción o compra de nuevas tecnologías. Y políticas públicas para motivar a donantes, audiencias y anunciantes. Reclamamos que esas políticas públicas sean transparentes, no discriminatorias y que no afecten la independencia editorial de los medios. En nuestras Américas tenemos la vieja práctica del uso discriminatorio de la publicidad oficial, por lo que debemos alejarnos de esos vicios y pecados si queremos construir medios independientes y robustos. Creemos que los medios, las plataformas, los gobiernos, las audiencias, todos tenemos la responsabilidad de asegurar la viabilidad y permanencia del periodismo independiente. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, me parece que las palabras de nuestro presidente han definido muy bien el entorno, el marco institucional que rodea todo este reclamo, este planteo que viene haciendo la CIP y otras instituciones. Pero en los últimos meses hemos empezado a tener conversaciones con distintos directivos de Google, básicamente, y en esas charlas fue surgiendo la necesidad de ir precisando con detalle, digamos, algunas cuestiones que hacen a lo que entendemos desde la CIP es el derecho de los medios de comunicación para poder establecer ese diálogo y poder ir acercando posiciones. Ayer mismo hemos tenido algunas conversaciones y seguramente estas van a continuar, pero en la reunión del 26 de agosto pasado, en una reunión que se hizo en Miami, presentamos el texto de un documento que habíamos elaborado internamente en la CIP, un equipo de trabajo que está conformado por varios directivos de medios, y en ese texto expusimos con mayor detalle, digamos, y también bajándolo a un marco más práctico, cuáles son los planteos que realiza la CIP. Así que le voy a dar lectura a este texto que de aquel del 26 de agosto ha tenido algunos cambios también en función de modificaciones, de novedades que se han ido produciendo
en la relación entre medios y plataformas. Decíamos en ese texto que valoramos los aportes realizados desde Google, Meta y otras grandes compañías tecnológicas para capacitar a directivos y personal de todas las áreas de las empresas periodísticas a modo de ayuda para recorrer la imprescindible transición hacia un modelo de negocios enteramente digital. Personal de las empresas que representamos ha aprovechado instancias de formación y programas de apoyo implementados en los últimos años. Esas iniciativas de las grandes plataformas posibilitaron avances en la digitalización editorial y publicitaria de medios grandes, medianos y pequeños. También valoramos la agilidad y la penetración que ofrecen buscadores y redes sociales para que nuestros contenidos viajen al mundo entero y tengan nueva vida después de la publicación inicial. Sin esas herramientas de distribución, el alcance de nuestros mensajes sería más acotado, aunque en muchos casos nos generan dudas los mecanismos que se utilizan para posicionar cada contenido en los resultados de búsqueda o para recomendar determinado texto o imagen. Pero en paralelo, nos preocupa que la expansión de esas plataformas termine absorbiendo buena parte de nuestra audiencia y fundamentalmente de nuestros ingresos, con especial impacto en mercados regionales y en pequeñas comunidades. Por ello, así como reconocemos aquellos aportes, destacamos que sin esas grandes empresas globales compitiendo en condiciones que nos dejan en desigualdad, el volumen de nuestros negocios no hubiera caído con la velocidad y la intensidad con que lo hizo. Nos dirán que es un proceso inevitable por los cambios tecnológicos y seguramente en parte es así. Pero hay decisiones unilaterales tomadas por estas empresas que producen impactos importantes en el mercado publicitario y en la distribución de los contenidos. El reciente anuncio de Meta sobre la discontinuidad de su plataforma Instant Articles en abril de 2023 fue adoptado por razones estratégicas de la propia empresa, pero tendrá efectos que, aunque todavía son difíciles de estimar, pueden dañar de manera irreversible la economía de miles de sitios digitales e incluso llevar a algunos a la desaparición. Medios que, vale decirlo, apostaron en su momento a una presunta estrategia ganar-ganar que ahora los deja sin una de sus principales fuentes de tráfico y de monetización. Y la misma preocupación vale para las advertencias de que, como lo hizo tiempo atrás en Australia, Meta podría bloquear los enlaces a contenidos noticiosos de medios canadienses si avanza un proyecto de ley en ese país para forzar a las tecnológicas a compartir ingresos con los portales periodísticos. Y esto ocurre pese a que la concentración publicitaria en Meta y otros grandes jugadores globales se produjo en gran medida sobre la base de datos obtenidos a partir del user journey, del consumer journey, del conocimiento de la dinámica de consumo de noticias de los usuarios de nuestros propios sitios. En lo que hace a Google, recientemente se pusieron en marcha en algunos mercados productos como Showcase y Web Stories, que se traducen en ingresos compartidos con los medios que los generan. Pero empresas que utilizan esos productos dicen que, por el modo en que estos se exponen en algunos mercados, viven más dentro del entorno de Google que como generadores de tráfico para los medios, que son insuficientes y necesitan ser mejorados. Y en ello podemos colaborar desde la CIP. Lo mismo ocurre con contenidos que las plataformas, esta vez no como facilidades esenciales de la red, sino convertidas de algún modo en editoras, generan con sus propios algoritmos a partir de datos producidos originalmente por periodistas y medios y con los cuales terminan reteniendo a la audiencia dentro del jardín amurallado de esas mismas plataformas. Resultados deportivos, cotizaciones de moneda o de acciones, estado del tiempo,
definiciones claves sobre temas de actualidad son apenas algunos ejemplos para los cuales ya no es necesario recurrir al medio de referencia porque las propias plataformas dan la respuesta. Por ello es que desde hace ya un tiempo, medios y asociaciones de Europa, Oceanía, Asia y América venimos planteando la necesidad de negociar acuerdos justos, razonables, de largo plazo y que vayan creciendo en función de la evolución del negocio. La búsqueda inicial de acuerdos no permitió avances importantes y así se pasó a la sanción de marcos normativos que se tradujeron en aportes mucho más significativos y razonables y en general sin necesidad de que el Estado mediara. Esos aportes serán justos y razonables si se definen en función del tráfico, de los datos y de los contenidos que generan los medios, así como de los negocios que ese tráfico, esos datos y esos contenidos producen para las plataformas globales. Desde la CIP confiamos en el diálogo, apostamos a negociaciones francas y abiertas sobre la base de la experiencia acumulada por Google, por Meta y por las asociaciones y medios de otras latitudes en estos años. Como venimos sosteniendo desde el año pasado, desearíamos que de las conversaciones ya iniciadas con Google y de las que confiamos poner en marcha con Meta, surjan propuestas concretas y más cercanas a lo que ocurre en los mercados donde existe una ley que obliga a negociar y que entre las partes logremos un resultado ganar-ganar con base en la buena voluntad y no en imposiciones. No quisiéramos que la falta de avances en la búsqueda de consensos nos deje la vía legal como opción final, pero no descartamos esa alternativa si los tiempos se siguen dilatando. Si las cifras que se barajan continúan siendo apenas un pequeño porcentaje de lo vigente en otros países, y si además hay naciones del continente donde no existe aún una propuesta concreta de cronograma para lanzar programas específicos. Sin embargo, reiteramos que la mejor opción es el logro de acuerdos privados favorables. Acuerdos que deben ser universales, con equidad para los diferentes tipos y tamaños de medios de comunicación y con una fórmula económica similar a la que está en práctica en aquellos países con negociaciones impulsadas por ley. Rescatamos por ello la importancia de las tratativas ya iniciadas con Google. Instamos a Meta a recorrer el mismo camino y a mantener la distribución de contenidos noticiosos y confiamos que ambas empresas y otras tecnológicas realizarán el máximo esfuerzo posible para que en un plazo razonable nos acerquemos, en extensión, en continuidad y en el volumen de aportes económicos, a los modelos de colaboración entre las plataformas globales y la industria que se lograron en Australia y en algunos mercados europeos. Tenemos mucho para seguir trabajando en conjunto, desde los medios y desde nuestra asociación, que reúne a más de 1.300 medios impresos y digitales de las 3 Américas. Gracias. Bueno, hola. Sí. No me queda tema para tratar, los dos presidentes lo han dicho todo, ni mucho tiempo. Pero de todas maneras me voy a tomar el tiempo, voy a explicar por qué tengo esta mesa. No es discriminación, es porque me resulta más cómodo, me disimula el abdomen. Entonces, en eso, esa es la razón. Yo acá miro de afuera, ¿verdad? Y considero que mis dos compañeros son demasiado optimistas. Yo creo que están soñando, ya que son algo ilusos, respetuosamente. Yo creo que no van a llegar a acuerdo. No tengo nada que ver con ellos, así que lo puedo decir. No van a llegar de acuerdo por una razón muy simple, porque el poder enloquece. Y esta gente de las plataformas y de los Twitter
tienen demasiado poder cada vez. Y eso es serio. Eso es serio. Yo, por ejemplo, no soy muy técnico, pero entiendo, digamos, Google como un gran hipermercado con muchas góndolas donde están todos los productos que usted pueda elegir. Pero a los productores no les pagan nada. Así cualquiera llena la góndola. Dirán, sí, pero el público que viene se la lleva gratis. Y en cierta parte es así. Pero tiene que pagar la bolsita al final en que se lleva lo que quiera gratis. Y en la bolsita está la parte de publicidad. Ahí está el negocio. Es decir, cientos de millones de bolsitas. Y esa es la realidad. Google es un buscador, sí, que se alimenta de lo que le surten los medios tradicionales de información y no le pagan nada. Dice que están negociando y todo fenómeno, pero están negociando al estilo Google, con unos sí, con otros dos, divide y reinarás, y entonces ese es el asunto. Es decir, y después Google, con todo eso, con la bolsita, es decir, domina el mercado y hace competencia desleal. Esa es la realidad. Es decir, y la realidad es que yo no creo que Google pueda llegar a un acuerdo con la CIP. ¿Por qué? Porque la CIP quiere un acuerdo parejo para defender a todos. A Google le conviene más con esto sí, con este no, con aquel. Quiere decir que es muy difícil, así en teoría, que haya solución. Y estoy hablando de Google, pero hay cosas peores. Hay cosas peores que Google, sí. Por ejemplo, Twitter. Yo creo que Humberto Eco decía que Twitter le dio espacio a una cantidad de imbéciles. Y creo que se quedó corto. Creo que Twitter le dio espacio a una cantidad de cobardes, anónimos, que al ser anónimos dicen cualquier cosa, que ensucian el debate, que corrompen la democracia, porque es así, es lo que está sucediendo, es lo que estamos viendo, ese gran relajo que hay. Ese Google es por Twitter. Y ellos se divierten porque ese es el negocio, que aparezcan estos tipos y operadores y todo, que digan cualquier cosa, y cuanto más conventillo, esa palabra es uruguaya, pero cuanto más relajo, es decir, mejor. Y ustedes lo están viendo, todos lo estamos viendo en lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Es decir, se habla de personas que no son, de robots, de granjas. Es decir, uno no sabe si cuando se viraliza, si en realidad son 400 o 500 personas, o en realidad son 4 que hacen eso. Y lo peor de todo es que los políticos, gobernantes que antes estaban pendientes de las encuestas, ahora están pendientes de la viralización de tal o cual tema. Estamos medio fritos. Así es. Sin embargo, yo creo que hay una solución, o hay soluciones simples. Tan simples como esto. No hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es aplicar la ley. La ley es la que nos iguala a todos. La ley es la que nos garantiza nuestros derechos. Y se dirá, ¿y qué hacemos? Vamos con los políticos. Mi madre me dijo que no tuviéramos las juntas. Me dice, vamos con ellos a hacer leyes. No, las leyes ya están. Lo que nosotros tenemos que exigir y reclamar en esta, ¿cómo se llama el tema? En esta lucha, en esta guerra, lo que tenemos que hacer y reclamar es, primero, que se cumpla la ley de derecho a autor y paguen, es decir, aquellos que recogen y usufructúan, y lo paguen. Cuando el New York Times quiso hacer su sitio, fue formando su sitio web, llegó un momento que el personal del New York Times le dijo que no, que ellos escriben para el New York Times, pero no para ese nuevo medio. Si va también su trabajo para ese nuevo medio, que le paguen extra. Y así se arregló. Y eso pasa en esto, es decir, los medios
es decir, surten del producto y no pagan. No es así. Hay leyes, no hay que hacer ninguna ley. Leyes de derecho de autor que es decir, hay que aplicarlas. Y hay que reclamarlas en los países, es decir, que se cumplan esas leyes. Hay leyes de protección contra la competencia desleal, que es totalmente desleal. Las bolsitas, eso totalmente desleal. Es decir, hay que hacer aplicar esas leyes, es decir, en materia económica. Hay leyes que impiden la discriminación y la falta de transparencia en cuanto a la valorización de los productos, a la ubicación y al tiempo. Hay que hacer aplicar esas leyes. Y después, hay leyes, por sobre todo esta y en lo que tiene relación con Twitter, es decir, que son las leyes que rigen para los medios de comunicación internacionales. Cada uno es responsable de lo que dice. El medio es responsable de lo que dice. Y debe de ser así. Y debe de ser así. Y si viola la ley, tiene que ser sancionado o tiene que ser llevado a su lugar. Es decir, nosotros, cuando yo era director de un medio, teníamos el 20% del espacio cartas del director. Y ahí publicábamos todas las cartas, pero a cada corresponsal le aclarábamos esto. Saber quién es, dónde vive, su documento, y si querían que fueran anónimos se mantenía, salvo requerimiento judicial, porque nosotros no nos íbamos a hacer responsables de lo que ellos decían. Y en este momento nosotros tenemos que en Twitter se dice cualquier cosa y quién es responsable. Google, no, nosotros somos transportadores, cuando les conviene. Cuando no les conviene son medios de información. Es decir, no, que se acaben los anónimos y que cada uno que ponga un Twitter, lance un Twitter, largue un Twitter, es decir, que se haga responsable como se hacen responsables todos los medios, todos los periodistas y todos los corresponsales en los medios tradicionales. Es eso. Y creo que la CIP tiene que salir, creo de afuera, no sé, pero creo que la CIP tiene que salir a exigir no que se hagan leyes, que se cumplan las leyes. Las leyes ya existen, son las leyes del derecho a autor, son las leyes contra los monopolios, las leyes contra la competencia desleal y por sobre todas las cosas, las leyes por las cuales cada uno tiene derecho a decir lo que piensa, pero también está obligado a ser responsable de lo que dice. Es decir, y cada uno tiene plena libertad, pero hasta la libertad que tiene el otro. Y es eso lo que tenemos que salir a exigir. Y salir a exigir rápidamente. Yo creo, Cebrián decía acá que iba a ser una batalla de años. Yo creo que no tiene por qué ser. Es nada más aplicar la ley. La ley da garantías, la ley protege y la ley nos iguala a todos y no permite que tengamos tutores desde ningún punto de vista. Eso. Sí, muchas gracias. Le pedí a Gabriel que de una vez lo presentáramos. Puede ser una simplificación, pero primero quisiera subrayar que la CIP ha venido empujando este tema, como describió el presidente Kanahuati, desde mucho antes, pero muy notablemente con la declaración de Salta que empujó Gustavo Baume con una visión muy importante. El presidente Kanahuati ha hecho un esfuerzo muy importante también de diálogo, de conversación con los integrantes de la CIP, con distintas estructuras de la CIP, porque aquí tenemos preocupaciones cruzadas. No es lo mismo estar todos los días buscando sostener un medio de comunicación, enfrentando las crisis financieras de un medio de comunicación y sentarse con las grandes plataformas para negociar un showcase, para negociar algún apoyo tecnológico que puede ser relevante para la sobrevivencia de ese medio, y también tener la preocupación de qué implican las plataformas, qué implican las redes sociales en una agenda más profunda de libertad de expresión, de cuidado de la propiedad intelectual, del derecho de autor, de la calidad de las conversaciones, de nuestra democracia en general. Es complicado el tema.
Cuando uno entra a una discusión de esta naturaleza, se encuentra con figuras como esta, donde las plataformas son reportadas como un gran pulpo al que se le puede acusar de muchísimas cosas. Incluso a veces también, hablando de medios de comunicación, de la falta de capacidad de los medios de comunicación para emprender una transformación digital que tiene que ver con el cambio mismo del público, de nuestros usuarios, de nuestras comunidades, en su forma de vivir, en su forma de consumir noticias. Pero en este momento acusamos a las plataformas, y ahí están algunas de las imputaciones, de ser un monopolio publicitario, de tener una opacidad en los algoritmos que le permiten a los medios de comunicación y a cualquier actor de nuestra sociedad llegar a los públicos que pretende llegar, de ser una especie de propietario en el acceso a Internet, un gatekeeper le llaman algunos, de difundir noticias falsas, de la desinformación en nuestras sociedades que está erosionando la democracia de manera brutal, de la indexación compulsiva directa de los contenidos de los medios de comunicación y de cualquier generador de contenidos, de estar a punto de ser ellos mismos generadores de contenidos mediante sistemas robóticos. Ya puede uno entrar a las plataformas y encontrar resultados deportivos, que no hay un redactor seguramente detrás, como no lo hay ya en algunos medios, sino son resultados deportivos que generan robots. Pero algunas plataformas están a punto de ser generadoras de contenido. Ahora de deportes, mañana de lo que se quiera. Y sí, por supuesto, al final del día, responsables de la crisis de la industria periodística. ¿Cuál es la agenda de esta discusión? Yo preguntaría, y creo que esto es crucial para el futuro inmediato de la CIP y también para el futuro inmediato de la industria. Ya hablé de la aportación del legado de Gustavo Mome, de Jorge Canaguati. Estaremos presenciando la aportación de Michael Greenspan. Pero esta agenda, ¿cuál es? ¿Es una agenda global que requiere soluciones globales, regulaciones globales? ¿Es una agenda que permite intentar ser resuelta con regulaciones nacionales o incluso sectoriales? ¿De qué tipo? ¿Para la industria periodística? ¿Para la industria de las telecomunicaciones? ¿Para el ámbito de la protección de datos personales, de la privacidad? ¿De qué se está hablando? UNESCO, como veremos en la próxima reunión, está tratando de discutir un marco de referencia jurídico para el tema de la moderación de contenidos en las redes. Suena bien, pero cuando hablamos de moderación estamos hablando de mejorar la profundidad de la participación ciudadana o de permitir a los estados tener injerencia en lo que se difunde en las redes, como muchos estados quieren hacer, ¿no? Cuando hablamos de las plataformas, estamos hablando de Google, de Twitter, de Facebook, de todo lo que estamos mencionando, y que se puede sentar o no aquí. Acá están sentados los señores de Google. O vamos a hablar ¿quién va a hablar con los chinos sobre TikTok? O de otra cosa que venga después. ¿Quién le va a pedir al Estado chino la moderación de sus contenidos en TikTok? ¿Cuál es la agenda? Y para efectos de este espacio, ¿cuál es la agenda de la CIP? La agenda es una confrontación con las plataformas. Soy bien. A lo mejor es necesario. Estamos del lado de los integrantes, de los miembros de la CIP en esta batalla. Hay que recabar y hay que consolidar ese acompañamiento. Es muy posible que los medios integrantes de la CIP estén en este momento más preocupados para ver en qué momento pueden entrar Showcase, que es una especie de licenciamiento que le aporta por parte de Google algunos recursos, ¿no? Que enfrentarse a Google. Pero ese medio puede a la vez esperar que la CIP sea su voz para reclamarle algo que un medio no le puede reclamar a las plataformas directamente, tal vez también.
o las asociaciones que acompañan esos medios en el día a día, en la negociación con las plataformas, con Google en particular, con Facebook, que se está tratando de retirar de su relación con los medios. Es lo que está haciendo Facebook. Está tratando de salvarse, está tratando de pelear con TikTok, pero en el camino está cancelando paulatinamente su relación con los medios de comunicación. ¿Cuál es la función que debe hacer la CIP? Yo creo que en este momento la CIP tiene que hablar con sus miembros y decir, no podemos tener una actitud esquizofrénica. Si tú no quieres que nos peleemos con las plataformas, dinos qué quieres que hagamos. La CIP es lo que son sus integrantes. Pero muchas veces, y nos lo ha recordado Danilo, la CIP a veces tiene que defender principios que coyunturalmente un integrante, un miembro, está imposibilitado de tener. Ocurrió en las dictaduras, ocurrió y ocurre con las dictaduras vigentes, ¿no? Está ocurriendo con Nicaragua, cada vez más en El Salvador, con Cuba. ¿Cuál es el rol de la CIP? Pero debe ser un rol consensuado, platicado con los integrantes, con los socios. Decía Gabriela Vivanco, la fortaleza de la CIP se deriva de la fortaleza de los socios. No es algo aislado. Creo que es una discusión que no arranca hoy, pero que debe fortalecerse con mucha transparencia, que pasa y no por las asociaciones, por las alianzas nacionales, que también tienen que compartir con la CIP. En este momento tenemos que pactar con las plataformas, pero tenemos que ir eventualmente a una regulación, a una ley, ¿o no? ¿Cuál es el momento de la CIP y el rol de la CIP? Muchas gracias.